Karaski es un equipo complicado. No empezó muy bien la competición, pero es verdad que a raíz de los cambios que tuvieron fueron capaces de encadenar varias victorias consecutivas. Es verdad que el fichaje de Berencisca les ayudó, yo creo que también mucho, ya que no tenía muchas jugadoras interiores y el hecho de fichar una 4 o 5 que sea capaz de doblar esa posición y que tenga amenaza desde el tiro de 3 les ha ayudado bastante. Entonces, bueno, yo creo que no sirve mucho el partido de ida, ya que hubo aquel problema que tuvimos con el COVID, donde fueron dos partes, yo creo, muy distintas y también en diferente tiempo, con lo cual es difícil sacar conclusiones. Pero ya sabemos que Araski es un equipo que es capaz de presionar a toda pista, que es capaz de ejercer una defensa agresiva, donde tenemos que tener cuidado de intentar jugar lo que queremos y de no perder muchos balones. Y además con muchas jugadoras nacionales y con experiencia, pues como puede ser, por ejemplo, Asurmendi, Tamara Valde, Laura Quevedo. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado a la hora de atacar y luego a la hora de defender es un equipo que le gusta correr y que es muy agresivo al aro y sus jugadoras interiores son capaces de jugar bien sin balón. Entonces, bueno, tenemos que controlar el partido desde el ataque para ser capaces de hacer un buen balance y a partir de ahí ser sólidas en el uno contra uno, en el pick and roll, ser capaces de ayudarnos, tener actividad para poder intentar sacar el partido.